Dice Ezequiel 37: La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Bienvenidos, jóvenes, una vez más a este su programa Anclaje 619. Hoy tenemos el gozo de tener a nuestro hermano Balmore Díaz con nosotros, invitado pues, para que podamos compartir y de este tema muy bonito que el Señor tiene preparado para ustedes. Espero que abran sus corazones y sus oídos, que se llama Cobrando Vida. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, es un placer y una bendición saludar a nuestros hermanos jóvenes también, que me imagino están atentos a este programa, y esperamos con todo nuestro corazón que el Señor pueda hablarles, pueda traer una palabra a sus corazones. Un saludo desde la ciudad de Houston y una bendición estar contigo y con los hermanos que están con nosotros. Muchas gracias, hermano. Qué bueno que podamos hablar hoy, esta noche, de algo tan importante que es estar vivo y que entonces nos pueda compartir qué es la fuente de la vida. Pues me llamó mucho la atención el texto que utilizaste, porque es un texto escatológico. Nos habla del pueblo de Israel. Ezequiel pudo ver cientos y miles de años antes cómo el Señor iba a traer vida al pueblo de Israel, y eso está cobrando vida en el pueblo de Israel desde el año 1948. El Señor está cumpliendo sus promesas en ellos. Sin embargo, podemos utilizar Ezequiel también para referirnos a nosotros espiritualmente. Hoy en día la palabra del Señor está recorriendo todo el mundo y está llegando, como la Escritura dice, hasta lo último de la tierra. Y es interesante que esa palabra que se está haciendo vida, o se va a hacer vida en Israel, también se está haciendo vida también en nosotros. Nosotros no éramos un pueblo que conocíamos al Señor, pero ahora somos un pueblo que hemos sido alcanzados por Él, fuimos comprados por su sangre, y dice la Escritura que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero que Cristo vino para darnos vida. Esa vida es la que Cristo quiere darnos a nosotros, esa vida espiritual abundante, porque dice la Escritura que es vida en abundancia. Y lamentablemente muchos creen que la abundancia tiene que ver con dinero, con carros, con posiciones. Sin embargo, la vida abundante que Cristo quiere darnos, en primer lugar, es una vida espiritual, una relación personal con el Señor Jesucristo que nos asegura la vida eterna, y lo demás, como bien dice la Escritura también, lo demás vendrá por añadidura. Los bienes, los buenos puestos, los carros, la casa, el matrimonio para los jóvenes, que también es importante, vendrá en su momento, vendrá en su tiempo, y eso es parte de la vida abundante. Y creo yo que es importante entender que hay un orden para esa vida abundancia. Lo primero que debemos de entender es que la vida abundante viene por lo que Cristo hizo en nuestro interior. La Biblia dice que Él puso en nosotros su espíritu, el sello de su espíritu en nosotros, y eso es lo que trae vida espiritual a nosotros, los creyentes. Sin embargo, después, aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellas metas que tenemos, esas metas se van a ir alcanzando a la medida que vamos entregando nuestra vida al Señor, y el Señor va cumpliendo su voluntad en nosotros. Amén. Amén, amén. Quisiera, como si bien usted lo mencionaba, que no nos tocaba a nosotros, pero Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esa verdad y aceptar ese regalo que Cristo nos dio, ¿verdad? Pero para entrar en este tema, pueden haber muchos jóvenes en casa que dentro de las
consecuencias del pecado puede llegar hasta incluso en que no sabemos si estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿cómo que yo estoy en casa? ¿Es conmigo este tema? ¿No es conmigo? ¿Cómo puedo saber yo si estoy muerto espiritualmente? Bueno, tanto la vida como la muerte trae ciertas características, si lo podemos llamar así. Cuando uno está vivo, puede respirar, puede jugar, puede comer, puede hacer muchas cosas. Pero ¿cómo saber en realidad, cómo saber que uno está muerto espiritualmente? Es un tanto complicado, tan complicado, porque creo yo que cuando estamos hablando los jóvenes, quizás muchos de nuestros jóvenes que nos están viendo, son jóvenes que nacieron en la iglesia inclusive. Son gente que ha crecido dentro de cunas cristianas, de padres cristianos, y que desde que ellos recuerdan, han estado en la iglesia toda la vida. Y por lo tanto, ellos creen tener la vida. Pero hay algunas características que la Biblia nos da. Y nos pueden enseñar cómo saber, cómo detectar si nuestra vida está muerta o se está muriendo, que es la otra situación. Entonces nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, si hay un deseo de buscar a Dios, esa es una señal de vida. Pero, por el contrario, si una persona no desea buscar a Dios, si el interés por buscar a Dios no es tan común en su vida, si el deseo de estar en la iglesia, de leer las escrituras, de compartir con hermanos creyentes, no hay un sentimiento, esa es una señal de que algo no está pasando, algo no está muy bien en su vida. Esa es una señal porque normalmente los hijos de Dios tienen como característica que buscan a Dios desde el principio. Si no hay comunión con Dios, no hay vida. Entonces. No hay vida, no hay. Una de las claves para la vida es, por ejemplo, tú ves que la palabra nos dice que en la sangre está la vida. Eso lo dice la Escritura. Juan capítulo 15 nos habla de que uno tiene que estar pegado a la vid para tener vida. Y para estar en la vid significa que está unido a Cristo y que por lo tanto el fluir del Espíritu Santo está en el creyente y por lo tanto tiene vida. Pero cuando no anhelamos tener comunión, cuando no anhelamos hablar con Dios, cuando no anhelamos estar en su presencia, esa es una señal, un indicativo de que es muy probable que está muriendo o quizás hasta esté muerto. Esa es una de las características. Otra característica tiene que ver con el deseo de conocer más a Dios, y eso tiene que ver con la palabra. Eso tiene que la Biblia nos da a entender que para conocer a Dios hay que conocer las Escrituras. Por eso la enseñanza del Señor Jesús fue que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí hay vida eterna, es vida abundante, el alimento para nosotros, pero la Escritura dice que dan testimonio de Jesús. Entonces, un creyente que está vivo, un creyente que está muerto, ya no desea tener esa relación con el Señor, ya no necesita conocer más porque ya no se ve inspirado o motivado por el Espíritu Santo y por lo tanto está cayendo en un estado ya sea de adormecimiento o quizás en un estado de muerte. Esa es una segunda, déjame darte una tercera. Como no hay comunión, como no hay palabra en la vida, entonces normalmente la persona empieza a desligarse de la manera de vivir en Cristo. Empieza a hundirse en el pecado, hundirse en las cosas del mundo, se empieza a hundir. Tú sabes que como jóvenes el mundo tiene muchos atractivos para los jóvenes. Son cientos, si no miles de cosas que pueden atraer a un joven hacia el pecado. Y es que el pecado son cosas que nos gustan. Exactamente, ese es el gran detalle. Son cosas que nos gustan a los seres humanos, pero que al final traen muerte. Así es. ¿Verdad? Y esa muerte hace que uno se rebele contra Dios.
empieza a revelarse de su palabra, empieza a revelarse de la presencia de Dios, empieza ya no querer buscar al Señor, pero además ya no le importa inclusive si la palabra dice que hay que buscarlo, ya no queremos buscarlo. Y eso es una muestra de que uno se está rebelando contra Dios, pero también es una señal de que nuestra vida se está muriendo y está decayendo. Qué difícil, hermano. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, entonces si nosotros hemos identificado que estamos, tal vez ya no como aquel árbol que no cae su hoja y aquel árbol que da su fruto a tiempo, porque ya no nos estamos alimentando del agua de vida. Claro. Entonces, ¿qué puede ser la causa de que estemos en este estado de estar agonizando o casi muerte? Bueno, hay varias causas, según bíblicamente. Hoy mismo estábamos platicando en el servicio, estuvimos hablando acerca de la muerte espiritual inclusive, y dijimos que lamentablemente muchas personas recibieron a Cristo, pero sin un arrepentimiento genuino. Eso puede ser una primera causa. Es decir, quizás la más obvia o la primera que pudiéramos observar es que muchas personas que creen que ya son convertidas, en realidad no tuvieron una conversión genuina, porque no fue acompañada del verdadero arrepentimiento en sus corazones. Y entonces nos acostumbramos a estar en la iglesia porque nos llevaron, sí. Nos acostumbramos a estar en la iglesia porque mis padres están ahí. Me acostumbré a estar en la iglesia porque acompañaba a los amigos y los amigos me hacían ir a la iglesia, pero al final en realidad no tuve en realidad una conversión. Y eso es, diría yo, la primera causa de que hay una muerte espiritual, pero que en realidad siempre estuve así, porque no hubo una conversión real. Quiere decir que no es suficiente que mis papás sean cristianos, que yo venga cada domingo a la iglesia, no es suficiente. Definitivamente que no. La Biblia nos enseña que no importa que usted y yo hayamos estado dentro de una iglesia, si no hay una conversión personal. Mis padres pueden haber sido cristianos por mucho tiempo, pero si yo no he tenido un encuentro personal con Jesucristo, en realidad mi vida todavía permanece en estado de muerte, ¿verdad? Y eso es lo que a veces, muchas veces sucede con jóvenes que estuvieron en la iglesia por un tiempo y luego se apartan, pero en realidad quizás nunca tuvieron un encuentro con el Señor. Y eso es que se fue al mundo, en realidad nunca salió del mundo. Sí. Y eso es preocupante. No le conocieron, ¿verdad? Nunca le conocieron en realidad. Inclusive yo he sabido de muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino personas que entraron al Evangelio, que inclusive fueron bautizados y caminaron por mucho tiempo en la iglesia, y años después algunos de ellos se me acercan, o a los pastores se les acercan y les dicen: mire, hermano, yo estoy pensando en bautizarme nuevamente. Ok, pero ¿cuál es la razón? ¿Te bautizaron en una religión distinta? ¿Te bautizaron en algo que no era lo correcto? No. Sí, inclusive aquí en la iglesia me bauticé. Ok, entonces ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó que hoy te quieres bautizar? Es que fíjese que el día que me bauticé, en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Mi papá le llama pecadores mojados. Exacto, exactamente. Lo metimos a la piscina, pero en realidad nunca hubo una conversión y nunca sabía lo que estaba haciendo en realidad. Eso sucede muy común en jóvenes o en personas que han crecido en la iglesia, pero que en realidad nunca tuvieron un encuentro con el Señor. Pero ese podría ser uno de los casos. Otro caso, o otro causal de la muerte espiritual, es el hecho de que uno descuidó el regalo que el Señor le dio. La Biblia nos dice en Hebreos: ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Eso quiere decir que la salvación que el Señor nos dio debe ser cuidada, debe ser protegida. Es como una planta, como una flor, como algo que nace, pero que debe de cuidarse
debe de cuidarse contra el frío, debe de cuidarse contra el mucho calor, debe de cuidarse de los animales, debe de cuidarse de plagas. Entonces la salvación no es que el diablo nos la pueda robar, pero si nosotros nos descuidamos, podemos regresarla. Quiere decir que pueden haber acciones como yo en actos como de malagradecido puedo causar muerte en mí. Claro, claro que sí. No sé si nos puede regalar un ejemplo tal vez. Bueno, una de ellas puede ser que está uno con el Señor, conociendo al Señor, está caminando en el Señor, pero nos atrajo un pecado tanto que nosotros decidimos dejar lo que tenemos por aquello. Bueno, bíblicamente aparece, ¿te recuerdas el ejemplo de Esaú, el hermano de Jacob? Sí. La Biblia nos dice que él era el primogénito. Sí. Eso quiere decir que la bendición de Dios estaba sobre él. Él tenía por herencia, tenía la primogenitura. Ya era suya. Ya era de él. No tenía que pelearla, no tenía que comprarla, no tenía que quitársela a nadie. Ya era de él. Pero no la cuidó. Exactamente, exactamente. Le propusieron algo, le dijeron, mira, yo tengo aquí un potaje. Y lo más triste, pues, si te vas a dar cuenta, que cuando vemos la historia de Esaú, uno dice, pero por un plato de frijoles, eso es imposible, eso no pasa. Pero a tal grado puede llegar el descuido de nuestra salvación que lo podemos vender por un pequeño pecado, por un momento de placer, por un momento de relajo, por un momento de fiesta, por un momento de locura. Una pequeña locura, de Eclesiastés, hace heder el perfume. Una pequeña mosca hace heder el perfume del perfumista. Cuando nosotros nos descuidamos, por pequeño que sea, inclusive yo creo que si alguna vez se han preguntado, no sé si los jóvenes que nos están viendo se han preguntado, pero cuando uno mira el pecado de Adán y de Eva, uno dice, ¿solo porque comieron un fruto? Estaba fácil. Estaba fácil. Y uno dice, pero es tan pequeño el pecado, si solo comieron de un fruto. Y por eso Dios los castigó, no por el fruto que comieron. Fue el acto de Fue desobediencia. el acto de desobediencia. Dios había trazado un camino, les había dicho qué hacer. Lo que había que hacer era seguir obedeciendo al Señor. La Biblia nos habla de santidad, de búsqueda del Señor. Eclesiastés dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. ¿Para qué? Para que cuando vengan los días malos, no nos apartemos de Él. En los tiempos de juventud es cuando más propuestas del mundo nos vienen. Cuando estamos jóvenes es cuando más pecado te van a ofrecer. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que no inviertas tu vida en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque tienes un plan de Dios, tiene quizás un proyecto divino grande, y si te logras sacar del mundo, aunque sea un par de años, 4 años, 5 años, 10 años, te sacó del plan de Dios, esos 10 años son un tiempo que Dios iba a usar en tu vida. No sabemos si en la vida de los jóvenes que nos están viendo hay pastores allí, hay profetas, hay evangelistas, no sabemos si hay ancianos de Dios, líderes del Señor. Te sacan 5 años, te sacan 10 años, y esos 10 años se perdieron en formación de Dios. Esos 10 años se perdieron del conocimiento de Dios. Esos 10 años se perdieron en lo que Dios te quería usar. Se perdieron. Gracias a Dios por los que aún después de 10 años regresan. Sí. Gracias a Dios por ellos, y los vamos a recibir, y Cristo los va a recibir, y Dios los va a recibir con los brazos abiertos. Pero fue un tiempo perdido del proyecto. Se vuelven como las vueltas en el desierto del pueblo de Israel. Exactamente. Era más corto el camino, pero mientras no se despojaban ellos del pecado, de anhelar su pasado en Egipto, Dios no les pudo dar la tierra prometida, ¿no? Exactamente. Y te das cuenta que fueron 40 años de dar vuelta, y lo peor aún, que fueron 40 años para los que salieron de Egipto, y muchos de ellos, la gran mayoría, quedó tirado en el desierto. Entonces, qué triste
qué triste que un proyecto en el que Dios invirtió lo saque un pecado de la vida cristiana. Puedo entonces yo acarrear no solo muerte espiritual, sino que puedo desaprovechar que Dios me quiera llenar de bendiciones en las manos y yo estando ocupado en otras cosas. Claro, claro que sí, porque imagínate, dentro del plan de Dios, diríamos, dentro del plan de Dios está toda la provisión de Dios, tanto espiritual como material. Quizás el Señor no solamente te iba a preparar en lo espiritual, sino que además te iba a preparar en lo secular, en un buen profesional, te iba a abrir puertas, porque yo veo en la Escritura que el Señor usó profesionales también. Yo veo un Moisés que había sido preparado en la corte de Egipto, que dice la Biblia que era poderoso en hechos, en palabras. Después lo vemos tartamudeando, pero eso era parte del plan de Dios. Eso era parte del plan de Dios. Sin embargo, era un profesional. Vemos a un Pablo, un abogado, que fue usado poderosamente por el Señor. No estoy haciendo a aquellos que no se graduaron o no tuvieron una profesión hacerlos de menos. No, Dios utiliza a quien Él quiere. Dios lo puede preparar después. Vemos un Pedro pescador usado poderosamente por el Señor. Pero si te das cuenta, el alcance del ministerio del apóstol Pablo como que fue mucho más allá. ¿Por qué? Porque el Señor lo tenía preparado. Entonces se pierde uno toda esa preparación. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que se está perdiendo uno. Y bueno, entonces, ahora reconociendo cuáles son estas causas que a mí me han tenido en muerte espiritual, logrando ver lo mucho que me he perdido de bendiciones por recibir, ¿qué hacemos ahora entonces reconociendo este diagnóstico? Bueno, la Biblia nos ofrece por lo menos tres pasos que deberíamos de hacer. Esto también lo enseña las iglesias de Apocalipsis. El hijo pródigo es un excelente ejemplo. Reconoció primero su condición. Al saber el diagnóstico que el Espíritu nos habla, nos enseña lo que estamos viviendo, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Y eso es uno de los grandes aprietos de nosotros los seres humanos. Reconocer que estamos mal es algo que nos cuesta mucho. Nadie va a querer reparar algo que para ellos está bien. Exacto. Nadie, bueno, puede ser porque uno no lo ve o simple y sencillamente que uno no lo quiere reconocer, ¿verdad? No, si yo estoy bien. Yo no le digo mal a nadie. Exactamente. El ego lo hace a uno. No, si yo estoy bien. Y en el periodo de la juventud, te vas a dar cuenta que hay un tiempo en la juventud en la que uno como que no oye consejos, ¿no? Uno sabe todo. Uno lo sabe todo, uno se las puede de todas. Ya soy grande. No, es que los hermanos pastores ya están ancianos, ya están en otra época, están en otra era. Y eso hace que uno no reciba el consejo. Pero entonces el problema es que no reconocen lo que están viviendo. Entonces lo primero que hay que hacer para volver a casa, lo primero que hay que hacer para sanar el estado espiritual de alguien, primero hay que reconocerlo. Hay que reconocer nuestra condición. Hay que reconocer nuestras faltas. Segundo, diría yo, el arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y es maravilloso ver cuando regresa el hijo pródigo a la casa del padre, va él con una sola expresión: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante porque no son las palabras en realidad las que hacen ver nuestro arrepentimiento, son el reconocimiento en el corazón. Porque recuérdate que estamos hablando de un Dios que examina el corazón, no solo nuestras palabras, sino que Él ve lo profundo del corazón y Él ve cuando esas palabras realmente vienen de un corazón arrepentido. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, debemos detenernos un poco, porque la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de rumbo. Apartarse, es metanoia, es en el griego. Metanoia quiere decir cambiar de rumbo,
el cambiar del camino que yo llevaba. Entonces arrepentimiento implica pedir perdón, como no, pero también implica estar dispuesto a dejar lo que nos está estorbando para buscar. Soy yo quien debo decidir apartarme del pecado, entonces. Claro que sí, porque Proverbios nos dice que el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y agrega, el pasaje agrega, y se aparta, porque no es suficiente pedir perdón si no estoy dispuesto a cambiar de rumbo. Sí, sin arrepentimiento yo caigo y caigo. Claro, y volvemos a la misma historia, es que inclusive podemos volver a, es que el diablo tuvo la culpa, el diablo me hizo caer, es que... No, pero en realidad es que no estamos arrepintiéndonos de verdad. Entonces el segundo paso es arrepentirnos. El tercer paso que podríamos usar es salir del pecado, es apartarnos totalmente y empezar a desarrollar una vida devocional con Cristo. Empezar a tener tiempos de oración con el Señor, tiempos de estudiar la palabra, empezar a juntarnos con gente, esto es bien importante, empezar a juntarnos con gente que nos edifica, claro, con gente que nos van a dar un buen consejo, con gente que nos puede decir, mira, este es el camino, yo ya pasé por ahí, este es el camino de regreso a casa, te invito a que caminemos ahí. Pero normalmente cuando uno está en pecado se junta con aquellos... Como aquel rey joven que buscó consejo con sus amigos. Exactamente. ¿Por qué buscó consejo con los amigos? Porque sabía lo que le iban a decir. Le consentían sus malas decisiones. Claro, yo quiero hacer esto, fantástico hacerlo. Sabía el consejo que iban a recibir, pero evitó los ancianos, evitó a los adultos, porque sabían que lo iban a aconsejar diferente. Entonces, si nosotros no dejamos esas amistades, que al final te puedo decir, amistades que nos llevan a hacer lo malo, en realidad no son amistades. Amistades que nos llevan a tomar, a hacer drogas, a irnos al pecado, en realidad no son nuestros amigos. En realidad están guiándonos hacia la muerte. Entonces nosotros tenemos que decidir juntarnos con personas que van a edificar nuestra vida. Amén. Que van a darnos consejo, que van a inclusive a orar por nosotros en medio de las crisis. Es bien interesante notar que los famosos amigos en medio de los problemas, muchos de ellos se van y nos dejan solos. Bueno, al hijo pródigo le pasó. Exactamente. Mientras tuvo dinero, mientras tuvo plata, mientras era el que invitaba, tenía cientos de amigos. Pero se acabó el dinero, se acabó la plata, se acabaron los amigos. Entonces necesitamos aprender a tomar buenas decisiones, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y empezar a tomar una vida devocional con Cristo y a la vez juntarnos con personas que nos van a edificar, nos van a bendecir. De esa manera creo yo que la Escritura nos avala a que vamos a empezar a mantener una mejor vida y la abundancia va a venir de parte del Señor para nosotros. Amén. Justo eso le quería preguntar. Ahora que hemos reconocido como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, contra ti, Padre, y el Padre ya nos estaba esperando con los brazos abiertos. El Padre nos mandó a bañarnos como el hijo pródigo, porque veníamos sucios y con la acuche, como dice el apóstol. Sí. Pero ahora que estamos con vestiduras nuevas, con anillos, estamos en la casa del Padre, ¿cómo mantengo esta vida de abundancia con el Señor? Bueno, fíjate que en el Salmo capítulo 1 nos da una luz acerca de esto. El Salmo capítulo 1 comienza diciendo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni que se sienta en silla de pecadores. Esa es una parte. Quizás la incluí en la pregunta anterior que estamos platicando. Pero eso tiene que ver con apartarnos. Con el apartarnos de personas que se apartan del mal,
y de las personas que nos llevan hacia el mal. Esa es una decisión personal. No es, Señor, apártamelos tú. No, yo tengo que apartarme. Yo tengo que hacerme a un lado. Yo tengo que hacerme, yo tengo que cambiar el rumbo de estas personas. Lo otro que dice la Escritura ahí en el capítulo 1, y quizás te lo puedo leer aquí, me gustaría, vamos a ver, déjame buscarlo aquí para nuestros hermanos que están oyendo. Dice, bienaventurado, el capítulo 1, verso 1 del Salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. El verso 2 nos da otra luz, porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este segundo paso diría yo que es muy importante. La Biblia es la que abre nuestros ojos a la realidad espiritual. La Biblia es la que nos da el conocimiento verdadero del Hijo de Dios y cómo quiere que nosotros vivamos. La Biblia es la que nos da consejos de todo tipo. No hay consejo que Dios no pueda darnos en la Escritura. Sean financieros, sean familiares, sean de trabajo, sean de cualquier cosa, de padres, de hijos, de madres, de compañerismo, de relaciones laborales, de todo tipo. La Biblia tiene el consejo. Pero por eso la Biblia dice, se deleita en la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia, y dice, medita de día y de noche. Eso nos habla de que debemos estudiar la Biblia o la palabra del Señor, no como una mera lectura, no como una mera, ¿qué te puedo decir? No como un tiempo para dormirnos, leer para dormir. No. Es meditar de día y de noche. No es un pasatiempo, sino que es alimentar. No puede ser un pasatiempo. Porque pasatiempo, para eso ves televisión, ves otros programas, ves hasta algunas pequeñas revistas, qué sé yo. Sin embargo, la palabra no la podemos tratar como algo rápido. Meditar implica escudriñar, estudiar, encontrar las perlas que están dentro de la palabra, encontrar el tesoro que está en la Biblia. Eso nos va a abrir los ojos, eso nos va a abrir el entendimiento, y eso nos va a dar luz. ¿Te acuerdas que el Salmo 115, 119 me parece, 119, 115, dice que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor? Entonces, si queremos tener un camino con luz, con claridad, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Y el tercer verso del capítulo 1 nos da la última parte de lo que estás preguntando. Dice el verso 3 del Salmo 1, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la vida abundante. Pero normalmente muchos creyentes se van al versículo 3 nada más, porque ahí está la prosperidad que queremos. Eso está bonito, yo quiero ser prosperado, yo quiero tener fruto. Que todo me salga bien. Exacto, yo quiero tener una buena posición, quiero una buena familia. Yo sé que los jóvenes tienen muchos proyectos. Yo pasé por joven hace poquito. No es cierto eso. Pero los jóvenes tienen muchos proyectos en sus vidas. Tienen proyectos de alcanzar metas, proyectos de alcanzar sueños, proyectos de alcanzar muchos anhelos del corazón. La clave está en este versículo, en el versículo 3, pero sin dejar fuera los previos. Porque si solo leemos el 3, allí hay aguas de vida, esa es la presencia de Dios. Entonces, si queremos ser fructíferos, si queremos ser exitosos en Dios, necesitamos estar junto a la fuente de vida. Ahí va a haber fructificación. Allí el árbol se vuelve frondoso. Allí la vida de cualquier persona en la presencia de Dios tiene frutos. Tantos frutos que siempre hay en todo tiempo. En su tiempo va a dar fruto y va a tener vida abundante. Pero no podemos dejar que hay que meditar en la palabra,
que hay que apartarnos del camino de los malhechores. Eso es parte del versículo. Yo creo que nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están viendo, los jóvenes, yo creo que ellos tienen sus metas, tienen sus sueños. Pero la clave es estar unido al Señor. Las ramas, los árboles y las ramas nos dan un buen ejemplo. Cortas una rama de un árbol y por muy frondosa que haya sido, un par de días bastan para que se seque. Una semana, 2 semanas, y no quedó ni rastro de la rama frondosa que era. Si nos despegamos de Cristo, nos va a pasar exactamente lo mismo. Juan capítulo 15 dice, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el anhelo de nuestro corazón es alcanzar estas metas. Necesitamos estar unidos con el Señor toda la vida. Amén. Amén, amén. Hermano, quisiera que nos bendijera con unas palabras para ese joven que por revelación del Espíritu Santo se le ha hecho ver que hay muerte dentro de su corazón y que está esperando una palabra de parte del Señor. Amén. Mi hermano querido, yo creo que en Dios no hay casualidades. En Dios nunca improvisa. Si tú estás viendo este mensaje, si tú estás viendo esta entrevista, el Señor quiere hablar a tu corazón. Lo más seguro es que hay muchos atractivos del mundo que a veces nos sacan. Hay decisiones en la juventud que uno toma y que no se da cuenta que son decisiones equivocadas. Si te has equivocado, si tomaste malas decisiones, te juntaste con gente que no debías, y ahora te das cuenta que estuviste en la iglesia mucho tiempo, pero que ahora te has apartado. La gran ventaja es que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que, como el hijo pródigo, está esperándote con los brazos abiertos. ¿Qué mejor que este día para abrir tu corazón, para decirle al Señor, Señor, ya no quiero estar afuera? No te pierdas los proyectos, los planes, las bendiciones que Dios tiene para ti. Sí, puede ser 1 año, 5 años que estés afuera, pero esos 5 años son perdidos en los proyectos que Dios tenía para ti. Así que quiero invitarte a que regreses a la casa. Dios tiene un lugar en esta casa, en esta iglesia, y tus hermanos te están esperando. Ven con nosotros y déjanos hacerte bien, y que Dios te abrace con sus brazos de amor y te bendiga de una manera especial. Si me dejas orar, yo oro por ti hoy, y junto con mis hermanos aquí vamos a celebrar cuando tú regreses a la casa. Permíteme orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir con este joven que está viendo este programa. Señor, yo te ruego que esta palabra llegue a lo profundo del corazón, y que esta palabra, Señor, como el hijo pródigo, haga tornar su corazón hacia ti, Señor. Señor, que cuando Él regrese, tus brazos de amor lo puedan bendecir, y que en el plan tuyo, los sueños que Él tiene y que anhela se puedan cumplir, porque está escrito: tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, jóvenes, este fue una vez más un programa Anclaje 619. Hermano Balmore, qué gozo tenerlo con nosotros, Amén, qué bendición. gracias. Esperamos tenerle pronto una vez más. Amén, amén. Y bueno, nos vemos la próxima semana en Anclaje 619.